la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Ustedes están viviendo una etapa muy importante a nivel mundial, que es una pandemia, ¿no? Entonces, esta pandemia se caracteriza porque ataca al sistema respiratorio, ¿no? Lógicamente, es un órgano vital y todo médico que está en emergencia debe saber manejar vía aérea. O sea, debe manejar vía aérea, porque si no sabes manejar vía aérea, ingresa un paciente, si ingresa un infarto, puedes esperar, lo monitorizas, un apéndice igual, una sepsis, pero la vía aérea tiene que darle el tratamiento rápidamente en 3 minutos. Menos de 3 minutos, inmediatamente, ¿no? Si no se muere. Entonces, este paciente tiene que estar intubado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar sobre esta fisiopatología de esta enfermedad, ¿no? Ustedes ya saben porque el proceso respiratorio, ya desde el colegio, es el intercambio, ¿no?, de gases entre el oxígeno a través de la sangre a las células, y se alimentan de oxígeno, de glucosa, y a cambio retorna el CO2, ¿no? Entonces, este proceso de respiración se divide en 3 pasos: ventilación, perfusión, difusión. Entonces, y como siempre, el sistema nervioso central tiene allí un centro que regula la respiración, la frecuencia respiratoria, etcétera. Entonces, ustedes ya saben, también por anatomía, solamente es una parte introductoria sobre las vías de conducción, es importante que la conozcamos. Ya saben que empieza por las fosas nasales, ¿no? La boca, la faringe, la orofaringe, los bronquios, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, hasta llegar a los alveolos, ¿no? El aire que respiramos, ¿aló? ¿Está bien? ¿Alguien tiene su micro encendido? El aire que respiramos, lógicamente, es calentado, ¿no?, a través de todo el epitelio del sistema respiratorio. También es filtrado porque no dejan entrar partículas pequeñas, y uno de los mecanismos por el cual salen esas partículas de la tos. Y también ese aire es humedecido, ¿no? Cuando nosotros estamos dándole oxígeno a un paciente, puede entrar el aire un poco humedecido, filtrado, entre cierta forma, pero calentado nunca, ¿no? Entonces, el calor es transferido al aire desde la sangre, que fluye por las paredes de estas arterias, y estas son las que calientan, ¿no? Lógicamente, todo el sistema respiratorio tiene un revestimiento, ¿no?, caracterizado por la presencia de un moco y unos cilios que en forma permanente están eliminando hacia el exterior. El moco capta cada partícula, o sea, lo adhiere, y los cilios van sacándolo hacia afuera, toda partícula, ¿de acuerdo? Si nosotros hacemos una explicación gráfica del sistema respiratorio, ¿no?, podemos encontrar que a nivel de los bronquiolos se caracteriza porque tener un epitelio pseudoestratificado. Pseudoestratificado porque da la impresión de que hay varias capas de células, ¿no? Es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Este se caracteriza porque contiene unas células, que ustedes la ven acá, camarillas, que son las células caliciformes que producen este moco que les comenté, que adhiere a las partículas, ¿no? Y a la parte final están provistos de estos cilios, que lo único que hacen es, una vez que el moco ha captado supuestamente esta partícula, eliminan hacia el exterior, ¿no? A nivel de los bronquiolos, lógicamente, hay un epitelio cilíndrico, ¿no? Cambia de estratificado a cilíndrico o cuboide, ¿no? Y luego, más alejado, más terminalmente, a nivel de los alveolos, tenemos ya que vas a encontrar 2 tipos de células: las células planas, ¿no?, que son las células alveolares tipo 1, y las redonditas, las tipo 2, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la estructura de la pared de la vía aérea que deben tener en cuenta. También es importante, ya por anatomía, que recuerden que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos: superior, medio e inferior, y solamente el izquierdo, el pulmón izquierdo, tiene 2, el anterior y el posterior. Si tú miras eso en forma lateral,
cuando tú auscultas la parte posterior del pulmón izquierdo, vas a auscultar solamente el lóbulo posterior o el lóbulo inferior, si quieres, ¿no? ¿No? Inferior. Mientras si auscultas por la parte de adelante, el anterior, ¿no? Pero aquí, en el pulmón derecho, tienes que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces los pacientes tienen una neumonía que está en el lóbulo, en el lóbulo medio, entonces, por más que lo escuches por la parte posterior, no lo vas a encontrar. Vas a encontrarlo auscultando en la parte anterior, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que tú grabes este esquema cuando pases a semiología. Entonces, el sistema respiratorio empieza por la tráquea, que tiene un sinnúmero de anillos, ¿no? Traqueales, y que va disminuyendo de calibre y también se va ramificando. De tal manera que las 16 ramificaciones primeras son de conducción y las 7 últimas, que corresponde a los bronquiolos respiratorios, a los ductos alveolares y a los sacos alveolares, son netamente vías respiratorias. Es aquí donde se produce el intercambio gaseoso, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, tienen que entender bien este esquema, que es la unidad, ¿no? Si se puede decir, del sistema respiratorio, es el bulillo respiratorio, ¿no? Entonces, este intercambio de gases se da aquí y se caracteriza porque recibe el bronquio. Acá tú lo ves el bronquio, que está medio de color plomo, ¿no? Este bronquio se caracteriza porque tiene una arteriola. Esta arteria pulmonar, acá como la ven, está azul porque viene de la aurícula derecha y tiene sangre venosa, si se puede decir, baja en oxígeno, ¿no? Y tiene una rama, ¿no? Que viene de la vena pulmonar, que sí tiene oxígeno. Entonces, viene supuestamente la sangre de la aurícula derecha, viene la sangre de la aurícula derecha, va al ventrículo derecho, después a las arterias pulmonares que tienen sangre venosa, y entra al pulmón, y ahí donde se produce el intercambio gaseoso, de tal manera que del pulmón regresa a la aurícula izquierda ya a través de venas pulmonares, que son las venas que tienen sangre arterial hacia la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo, para ser distribuido a nivel sistémico. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa. ¿De acuerdo? Entonces, en el pulmón hay más o menos 300 millones de alvéolos con una capacidad de superficie de aproximadamente entre 50 a 100 metros cuadrados. Esta es la membrana alvéolo capilar. Alvéolo capilar. ¿Qué quiere decir? Es una membrana que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Porque si se altera uno de estos factores, ¿no? Va a haber un problema en la difusión del oxígeno e intercambio con el CO2, ¿no? Entonces, este es el alvéolo. El alvéolo, como hemos dicho, tiene un epitelio que está revestido por células alveolares tipo 1, que ocupan el 95% de la superficie alveolar. Se caracterizan por ser planas, ¿no? Y es a través de estas células donde se produce el intercambio gaseoso. También tiene las células alveolares tipo 2, que son el 15%, que tiene una característica muy importante que produce la sustancia surfactante. Es una sustancia tensoactiva, es una lipoproteína que evita que el alvéolo se colapse. En los recién nacidos, ¿no? O en los prematuros que nacen antes de tiempo, estas células alveolares tipo 2 no funcionan, de tal manera que no se fabrica este surfactante o esta sustancia tensoactiva, de tal manera que el alvéolo se pega, ¿no? Y da el cuadro conocido como síndrome de membrana hialina. ¿De acuerdo? Este es por un lado. Por otro lado está el vaso. Cada alvéolo, ¿no? Tiene casi en contacto, se podría decir, un vaso sanguíneo que trae, lógicamente, sangre oxigenada,
¿no? Se intercambia a este nivel de la membrana alveolo-capilar y luego regresa ya supuestamente con menor cantidad de oxígeno, o mayor cantidad de oxígeno, perdón. Entonces, entre este epitelio de los vasos y el epitelio alveolar hay el intersticio, que acá no se ve, porque así es un espacio virtual que muchas veces, por muchos mecanismos o factores, se puede anchar y lógicamente va a traer como consecuencia, ¿no?, una mala difusión de los gases. Cualquiera que sea el mecanismo a través del cual no se altere el epitelio alveolar o el epitelio vascular o el intersticio, va a traer como consecuencia una mala difusión de oxígeno. Bueno, ya les expliqué acá la circulación. El pulmón tiene dos tipos de circulaciones. Una circulación pulmonar, ¿no?, que se caracteriza porque proviene de la arteria pulmonar y participa del intercambio gaseoso. La sangre desoxigenada abandona el corazón derecho a través de la arteria pulmonar, ¿no?, hacia los pulmones. Ahí se produce el intercambio e ingresa a través de las venas pulmonares que tienen sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda. ¿De acuerdo? También tiene otra circulación, que es la circulación bronquial, que distribuye sangre a la vía aérea de conducción y estructuras de sostén del pulmón. Tiene una función de calentar y humedecer el aire, ¿no? Esta circulación bronquial se caracteriza porque es rama directa de la aorta, ¿no? Los capilares de la circulación bronquial drenan en las venas bronquiales, la mayoría de las cuales terminan en la vena cava. Este sistema bronquial, estos vasos sanguíneos bronquiales, son los únicos que tienen la capacidad de experimentar angiogénesis, ¿no?, y desarrollan una circulación colateral cuando se obstruyen los vasos en la circulación pulmonar como consecuencia de un tromboembolismo pulmonar. Entonces, el intercambio y transporte gaseoso, la principal función de los pulmones, ya saben, es la oxigenación, ¿no?, de la sangre y retirar el CO2 de ahí, ¿no? Y tiene tres pasos fundamentales. La ventilación, ¿no?, que es el flujo de gas dentro y fuera de los alveolos. Esta es una vía respiratoria, es un bronquiolo. Acá tienes el alveolo, por este lado, una rama de la arteria pulmonar, un capilar. La arteria pulmonar, por ser arteria, está de azul porque tiene sangre venosa, ¿no? Y aquí en esta zona es donde se produce el intercambio entre oxígeno y CO2 y regresa a un capilar de la vena pulmonar que tiene sangre oxigenada. Entonces, la ventilación se llama el flujo de aire que entra a esta vía respiratoria, ¿no? La perfusión se da por el vaso sanguíneo que va, ¿no?, y que tiene todo de alveolo, todo de alveolo. Y la difusión es el intercambio que se produce lógicamente en toda esta superficie. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Jonet? Ya, vamos a continuar entonces. Doctor, Sí, dígame. sí, doctor, me parece todo claro, pero por favor, ¿podría aceptar a algunos alumnos que se quedaron fuera de la clase? ¿Y cómo hago para hacer eso? Sí, eso lo he hecho el doctor. ¿Cómo hago? Si tú me dices cómo hago, yo lo acepto. No le sale en el Meet A ver, aceptarlo así. aguanta. A ver, vamos a ver. Ah, ¿dónde ve mi pantalla? Sí, no aparece, debería aparecer arriba. Ah, no aparece, ¿no? Listo. No. Bueno, Ya, gracias, doctor. ya. Entonces, vamos a hablar sobre la ventilación, que es el intercambio de gas en el sistema respiratorio. Hay dos tipos, ¿no? La ventilación pulmonar y la alveolar. La pulmonar, lógicamente, se refiere al intercambio total de gases entre la atmósfera y los pulmones. Y la alveolar, al intercambio de gas en el sector que ejerce esta función, ¿no? Si el paciente está sentado de pie, la ventilación es mayor en las bases,
¿no? Porque aquí los alvéolos están menos insuflados en comparación con el vértice donde los alvéolos están completamente expandidos. El mucus producido por las células caliciformes en las vías aéreas de conducción forma una capa denominada manto ciliar, que ya les he comentado, que tiene la capacidad de atrapar partículas, entre ellas polvo o cualquier otra, con la finalidad de que ingrese el aire limpio. Y la perfusión, ya les dije, todo alveolo debe tener una rama de la arteria pulmonar que lleva sangre venosa para que a nivel de la superficie alveolo-capilar se produzca el intercambio gaseoso y va a ser retirado a través de las venas pulmonares, ¿no? Ahora, hay que tener acá algo muy importante en relación a la perfusión. Dice, cuando la salida de sangre del ventrículo derecho es igual al ingreso de sangre del ventrículo izquierdo, el flujo sanguíneo pulmonar se mantiene constante, ¿no? Pero para mantener este flujo, la presión arterial media de la arteria pulmonar, ¿dónde está la arteria pulmonar? Esta, la presión arterial media de la arteria pulmonar, tiene que ser mayor a la presión media de la vena pulmonar. Lógicamente, si acá tienes más presión, va a pasar lógicamente, llega al pulmón a través de esa membrana alveolo-capilar y va a regresar porque tiene hacia estas venas pulmonares, ¿no? Y va a ir a la aurícula izquierda porque tiene más presión. Cuando es al revés, cuando la presión media de la vena pulmonar es mayor que la presión media de la arteria pulmonar, no va a poder pasar líquido, ¿no? Sangre, si se puede decir, lógicamente, del pulmón hacia las venas pulmonares, de tal manera que este pulmón va a estar con bastante líquido aquí adentro, se va a encharcar y va a dar signos de insuficiencia cardíaca pulmonar. ¿De acuerdo? La difusión, como ustedes saben, se refiere al intercambio, al movimiento de los gases entre CO2 y oxígeno a través de la membrana alveolo-capilar. Este intercambio tiene también bastantes factores que tenemos que conocer. Por ejemplo, esta difusión aumenta cuando aumenta la concentración de oxígeno. Te colocan oxígeno por cánula binasal, aumenta la concentración de oxígeno, lógicamente, va a aumentar la difusión, ¿no? ¿De acuerdo? Y también disminuye cuando hay enfermedades a nivel pulmonar que van a alterar la superficie de difusión, ¿no? Por ejemplo, una fibrosis pulmonar está alterada y la superficie, o puede haber también aumento del espesor de la membrana alveolo-capilar o líquido, como se da, por ejemplo, en el edema pulmonar o neumonía. Las características del gas también son muy importantes, ya que el CO2 se difunde 20 veces más rápido que el oxígeno, ¿no? Debido a su mayor solubilidad a nivel de la membrana alveolo-capilar. Entonces, aquí hay algunos factores que afectan el intercambio gaseoso, por ejemplo. Dice, superficie disponible para la difusión, la restricción pulmonar, lógicamente, va a tener menos capacidad para ventilar, el enfisema, la bronquitis crónica, ¿no? Que destruyen el tejido tisular o producen un desequilibrio ventilación-perfusión. Cuando hay aumento de la membrana alveolo-capilar, ¿no? También hay disminución de esta difusión, por ejemplo, casos de neumonía, enfermedad pulmonar intersticial, edema de pulmón, etc. ¿No? La presión parcial de los gases alveolares también es un papel muy importante. Se ha demostrado, y ustedes saben, que a medida que se sube a las alturas, la presión parcial de CO2 se reduce, disminuye, ¿no? ¿No? Es por eso que ahí también va a disminuir la difusión, ¿no? Porque la cantidad de oxígeno, a medida que uno asciende a más altitud,
¿no? Disminuye, y un mecanismo de defensa es que el organismo aumenta la producción de hemoglobina. Es por eso que la gente que está a grandes alturas, como en Puno, 3.800, 4.000, tienen hemoglobinas más altas que las personas que están en la costa. Ellos tienen hemoglobinas de 18, 19, mientras los que están en la costa tienen hemoglobinas de 15, 14, ¿no? Y la solubilidad y el peso molecular del gas ya les comenté anteriormente. Sigamos con la introducción. Aquí tenemos que hablar ahora del equilibrio entre ventilación y la perfusión, ¿no? Entonces, depende de dos factores, este equilibrio entre la ventilación y la perfusión del espacio muerto y el shunt. Entonces, ya vamos fijando este término que lo vamos a explicar. Entonces, el espacio muerto es el volumen de aire que se moviliza con cada respiración, pero que no participa en el intercambio gaseoso. Es aquel que está en espacio, por ejemplo, en la nariz, en la tráquea, en los bronquios. Es un espacio muerto que no participa en la ventilación, ¿no? Y tenemos dos, el espacio muerto anatómico, ¿no? Que ya le dije, está en las vías aéreas de conducción, ¿no? Y más o menos aproximadamente es entre 150 a 200 mililitros de volumen, y el espacio muerto alveolar está en la porción respiratoria del pulmón, que tiene 5 a 10 mililitros. Si tú agarras, sumas el espacio muerto anatómico y el espacio muerto alveolar, vas a tener el espacio muerto fisiológico, ¿no? Entonces, hablando de este esquema, hemos dicho que las primeras 16 ramificaciones del sistema bronquial son espacio muerto. A partir de la 17 ya participan en la difusión. Entonces, ese es el espacio muerto, que más o menos equivale a entre 150 a 200 mililitros de volumen. Ahora, el cortocircuito o shunt, dice, cuando la sangre se desplaza de la circulación, ¿no? Derecha a la izquierda sin haber sido oxigenada. O sea, pasa del corazón derecho, que tiene sangre venosa, ¿no? Hacia el corazón izquierdo, perdón, del corazón derecho al corazón izquierdo, que tiene sangre oxigenada, ¿no? Entonces, hay bastantes mecanismos y los han dividido en dos. Por ejemplo, el shunt anatómico, en donde, por ejemplo, la sangre va del lado venoso del lado derecho hacia el lado izquierdo a través de, por ejemplo, la persistencia de un conducto arterioso que se cierra. Normalmente en los niños ducto arterioso puede aparecer permeable, después se cierra, o si hay la presencia de una comunicación intraauricular o intraventricular, va a pasar sangre del corazón derecho al izquierdo. También hay shunt fisiológico, dice, hay una ventilación insuficiente para la oxigenación de la sangre que circula en los capilares alveolares, y eso se debe a enfermedad pulmonar destructiva que deteriora la ventilación, y insuficiencia cardíaca que interfiere con los movimientos de sangre a través de sectores del pulmón. ¿Se entiende? Uno es la comunicación entre el corazón derecho al corazón izquierdo, y pasa lógicamente sangre venosa al lado izquierdo. Y la otra, el shunt fisiológico, que se caracteriza porque hay una ventilación insuficiente a nivel, ¿no?, de los alveolos, ¿no?, por diferentes causas, ¿no?, que no se hace que haya el intercambio gaseoso y haya la cantidad necesaria de oxígeno en esa sangre. Se da, hemos dicho, por ejemplo, en la ICC y en enfermedades que destruyen el pulmón. Entonces, aquí, esta es una vía respiratoria normal, ¿no? Este es un bronquio, por aquí entra el aire con el oxígeno, aquí está el alveolo, siempre cada alveolo tiene que ir perfundido, o sea, ventilación, perfusión por un vaso. Entonces, entra una rama de la arteria pulmonar, es oxigenada y sale por las venas pulmonares como sangre oxigenada. Se llama cortocircuito cuando hay una obstrucción, por ejemplo, que hay un trombo
un trombo de moco a nivel del bronquio, ¿no? O puede ver, por ejemplo, un tumor acá, ¿no? O si ha aspirado un niño, ¿no? Sientes el pulmón, una bola, algo, y está tapando la rama proximal del bronquio derecho, ¿no? Entonces, como no pasa, ¿no? Por más que esté perfundido, este, este alveolo, llega sangre venosa, como no hay perfusión, no hay oxígeno, sale sangre venosa, ¿no? Este es conocido como cortocircuito, ¿no? Que se da en atelectasias, ¿no? Y acá la relación ventilación-perfusión es baja, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay lo otro, para que ustedes tengan conocimiento, esto no es Shung, ¿eh? Esto no es Shung. En donde tienes el alveolo normal, ¿no? Está ventilado, sin embargo, hay una obstrucción a nivel de la arteria, una rama de la arteria pulmonar que evita que pase sangre, ¿no? Acá está el oxígeno, pero no hay sangre que retorne hacia la vena pulmonar. Y lógicamente, el paciente también va a tener problemas de insuficiencia respiratoria. Esto se da en los pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar, ¿no? Y eso es una patología que se da en cualquier momento. El paciente ingresa a shock trauma, por decir, por una sepsis y está ventilando 95%, ¿no? Y de un momento a otro puede presentar una desaturación brusca, ¿no? Dificultad para respirar del paciente, taquipnia, aumenta la frecuencia respiratoria, taquipnia, taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca, y por más que tú le metas oxígeno por un ventilador, si hay gran cantidad de estos alvéolos que están tapados, o es una rama grande de la arteria pulmonar que está tapada, por más oxígeno que tú le metas, esta sangre no se va a perfundir y el paciente se muere. ¿De acuerdo? Mientras que aquí, cuando hay una atelectasia, ¿qué haces? Pues, ¿no? Le puedes meter bastante presión o volúmenes y va, de alguna forma va a pasar un poquito acá, lo va a distender un poquito y va a mejorar, ¿no? Va a mejorar cuando hay un cortocircuito, ¿de acuerdo? Ya. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Jóvenes. Sí, doctor, acá estamos. Sí, por favor respondan porque no voy a ser como la vez pasada que estuve hablando y se me había ido el internet. Ya, entonces vamos a hablar ahora sí sobre la insuficiencia respiratoria, ¿no? Este es un esquema de un alveolo que lo vamos a ver en la clase posterior, un alveolo normal, ¿no? Que tiene el bronquio, su epitelio cuboide, después plano a nivel del alveolo, con células tipo 1 y tipo 2, ¿no? Aquí ven el intersticio, y acá está el vaso, ¿no? Con los hematíes, ¿no? Que tienen hemoglobina, que, a través del cual ya se produce el intercambio gaseoso. Aquí no, en insuficiencia respiratoria hay muchos factores que tenemos que ver acá, que no entra mucha cantidad de oxígeno, ¿no? Podemos tener insuficiencia respiratoria, que está lleno de secreciones, insuficiencia respiratoria, que se obstruyó acá el capilar, insuficiencia respiratoria, que este intersticio de ser un espacio virtual se incrementó, insuficiencia respiratoria. Entonces, hay bastantes mecanismos. Entonces, para hacer una definición de insuficiencia respiratoria aguda, entonces, cuando hay insuficiencia respiratoria es la incapacidad que tiene pues, el sistema respiratorio para cumplir la función básica. ¿Cuál es la función básica? El intercambio entre oxígeno y CO2, ¿no? Entre el aire ambiental que respiramos y la sangre circulante, ¿no? Es cuando los pulmones no pueden oxigenar sangre adecuadamente y no son capaces de evitar la retención de CO2, ¿no? Ahora, para que tengan el concepto, la insuficiencia, tú puedes tener un paciente, y como va a ver en la clínica, con saturación menos de 90, está taquicárdico, taquipneico, ¿no? Y tiene dificultad para respirar, tú lo vas a ver, puede tener cianosis, ¿no?
pero eso te indica que el paciente tiene insuficiencia respiratoria, pero la norma dice que tienes que pedirles gases arteriales. Y se hace el diagnóstico de insuficiencia respiratoria cuando la presión parcial de oxígeno es menos de 60, la presión parcial de CO2 es más de 50 milímetros de mercurio, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que la insuficiencia respiratoria, no todas las causas tienen que estar a nivel del pulmón. Hay otras causas también que producen una insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, una alteración a nivel centro respiratorio. Un paciente que tenga un traumatismo cráneoencefálico severo entra en paro respiratorio porque seguro hay un hematoma en el centro respiratorio a nivel cerebral que está dañándolo. O puede tener también alteraciones en las terminaciones nerviosas, en las placas motoras. Paciente que tiene, por ejemplo, alteraciones en la musculatura respiratoria, ¿no? Como los pacientes que tienen, por ejemplo, fracturas múltiples de tórax, no pueden ventilar bien, ¿no? O una caja torácica alterada, como se da en los pacientes que tienen escoliosis, ¿no? O daño en alguna vía aérea de conducción. Entonces, aquí esta diapositiva te dice los tipos de insuficiencia respiratoria, por ejemplo, puede ser de acuerdo al tiempo de instauración. El paciente puede estar bien, está normal, ¿no? Y se atraganta, por decir, ese niñito, una bolita, se entra al bronquio y comienza a tener una atelectasia, una insuficiencia respiratoria aguda. O un paciente que tiene un problema ya crónico, fibrosis pulmonar como consecuencia de haber trabajado en mina, ¿no? La silicosis, o aquellos pacientes fumadores, ¿no? O que han tenido tuberculosis severa, tienen fibrosis. Entonces, estos pacientes usan inhaladores porque tienen una insuficiencia respiratoria crónica. Y si tienen una infección, se pueden reagudizar, ¿no? Por eso dice insuficiencia respiratoria crónica reagudizada, ¿no? La otra clasificación de la insuficiencia respiratoria es de acuerdo a sus parámetros gasométricos. Hay la insuficiencia respiratoria tipo 1, cuando la presión parcial de oxígeno es baja, ¿no? Menos de 60, y la presión parcial de CO2 está normal entre 40 y 45, ¿no? La presión alveolo arterial es mayor de 20 milímetros de mercurio. Tenemos la insuficiencia respiratoria de tipo 2, en donde hay hipercapnia, o sea, la presión parcial de CO2 es mayor de 45 a 50, ¿no? Y la de oxígeno está normal, ¿no? Acá baja, puede estar baja, o la de oxígeno, y la de CO2 alta, ¿no? La presión alveolar arterial está normal. Y de acuerdo a la severidad, es cuando agarramos y valoramos el PAFI. ¿Qué es el PAFI? El PAFI es un índice que resulta, ¿no?, de dividir la presión parcial de oxígeno que te da en los gases arteriales sobre el FiO2 que le estás aplicando. Entonces, si tú agarras, normalmente, ¿alguien me puede decir qué es el FiO? Jóvenes, ¿alguien me puede decir qué es el FiO? La fracción inspiratoria. Ya, es la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Y cuánto es la fracción inspiratoria de oxígeno? Flores Tapia. ¿Está Flores Tapia ahí o no? ¿O lo ha dejado encendido? No. Sí, sí, presente. ¿Cuánto es la fracción inspiratoria de oxígeno? ¿Ah? Es 0.21. ¿Qué quiere decir? Que en tu habitación donde 21%. estás, claro, en tu habitación donde estás, ¿no? Hay 100 litros de aire, de los cuales 21 son de oxígeno. Entonces, si tú divides, a ver, divida, ¿no? La saturación, la presión parcial de oxígeno, que es 90, 100%, 90, pónganle a ver, 90, entre 0.21, ¿cuánto sale? A ver, saquen sus celulares que tienen ahí. Sería 428.57. Esa es el PAFI de una persona normal. Entonces, si el PAFI
es menos, por ejemplo, está entre 300 y 200, tiene una insuficiencia respiratoria ya, una injuria pulmonar. Y acá les voy a tomar, para los que no vienen a clase, injuria pulmonar, menos de 300. Cuando está entre 200, menos de 200 ya tienes un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y menos de 100 es síndrome de distrés respiratorio del adulto severo. ¿De acuerdo? Entonces, este es un indicador, el PAFI. Ustedes van a ver si alguien ha tenido la oportunidad de tener un paciente que ha entrado a las unidades de shock trauma o la UCI, cuando te dan el informe, el PAFI, indicador en pacientes mayores de 60 años para intubar cuando tienen ya menor o igual de 200, ¿no? Y si es persona menos de 60 años, tiene que tener un PAFI menos de 150, ¿ya? Entonces, es otra forma de clasificación. Ahora, esto sí es importante. La insuficiencia respiratoria tiene mecanismos fisiopatológicos por el cual se pueden producir, y son 5 los mecanismos. Uno, la disminución de la fracción de inspiratoria de oxígeno. 2, la hipoventilación alveolar. 3, la alteración de la difusión. 4, el efecto shunt de derecho-izquierdo. Y 5, alteración de la relación ventilación-perfusión. ¿De acuerdo? Continuamos. Entonces, para que entienda, el primer mecanismo es la disminución de oxígeno en el aire inspirado, ¿no? Disminución de la FiO2. Entonces, ¿qué ocurre normalmente? ¿Qué ocurre normalmente a nivel del mar? Este es un alveolo, ¿no lo ven? Aquí también. El alveolo tiene una rama de la arteria pulmonar que está de azul porque tiene sangre venosa y se produce el intercambio a través de la membrana alveolo capilar, ¿no? Y una rama de la vena pulmonar sale con dirección a la aurícula izquierda con sangre arterial. Aquí ven que hay bastantes moléculas de oxígeno, o sea, una FiO2 normal. Pero ¿qué sucede cuando vamos a grandes alturas, ¿no? La presión barométrica es menor, en consecuencia también la presión parcial de oxígeno disminuye, ¿no? Disminuye, por eso que en esta gráfica vemos menos cantidad de moléculas de oxígeno. Y disminuye, lógicamente, ¿no? El desplazamiento, esta sangre no va a estar bien oxigenada. Entonces, no se produce el intercambio como se debería hacer, ¿no? Generalmente se asocia a una hiperventilación y consiguiente hipocapnia. Este mecanismo de disminución de la disminución del oxígeno en el aire inspirado se caracteriza porque va a tener una presión alveolar arterial dentro de límites normales, ¿no? Dice, ¿dónde se da? En las grandes alturas, en lugares cerrados, lógicamente, y cuando el paciente está dentro de un incendio. El otro mecanismo es la hipoventilación. ¿Qué es la hipoventilación, no? Cuando el paciente, por alguna causa, motivo, no tiene la capacidad de producir, de respirar. O sea, si normalmente el paciente tiene una frecuencia respiratoria de 18, va a disminuir su frecuencia respiratoria a 10, va a haber una hipoventilación. Ese es un ejemplo, para que ustedes entiendan, es un ejemplo, ¿no? Entonces, hay una insuficiencia respiratoria aguda por hipoventilación cuando el volumen de aire nuevo que ingresa y sale del pulmón disminuye, lógicamente, como en el caso que les dije, si tenía 18 respiraciones, va a disminuir, lógicamente, porque tiene 10 o tiene 8, ¿no? O sea, aquí va a haber un aumento de la presión parcial de CO2, ¿no? Va a haber hipercarbia. Esta hipercarbia es un buen referente que nos va a indicar hipoventilación, ¿no? Y lógicamente, si no entra mucho, hay disminución hay una hipoventilación, también va a disminuir el oxígeno de la sangre, va a haber una hipoxemia que rápidamente va a revertir al aumento del FiO2. ¿Qué quiere decir? Esta hipoxemia, o sea, entra la sangre, lógicamente, ¿no? Entra la sangre, ¿no?
como hay una hipoventilación, lógicamente no va a pasar esta sangre a ser arterial, ¿no? Y va a disminuir la presión parcial de oxígeno, lógicamente, ¿no? Y el CO2 va a estar elevado, ¿no? Entonces, pero aquí uno de los, si tú le pones oxígeno a través del sistema respiratorio, va a revertir y esta presión parcial de oxígeno que es baja va a aumentar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué patología se da? ¿No? Hemos dicho varias patologías de tipo muscular, patologías de la caja torácica y neurológicas, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, es conocido que hay una alteración a nivel del centro de la respiración en los pacientes que tienen obesidad. Estos pacientes que tienen obesidad, ¿no? En las noches alguien tiene un abuelito en casa, se ha dado cuenta, un abuelito o un familiar gordito, en las noches hace apnea. Está respirando a una frecuencia respiratoria que no la podemos, y hace una parada. Hace una parada y está en apnea y nuevamente vuelven a respirar, ¿no? Entonces hay hipoventilación. También en la apnea del sueño, pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares tipo hemorrágicos o infecciosos como la encefalitis, a nivel del tronco también va a producir una alteración del centro de la respiración y va a tener una presión parcial de CO2 elevada. La sobredosis de sedantes y narcóticos, los conocidos, todos los pacientes que llegan a emergencia con sobredosis de sedantes están que respiran con baja frecuencia, y elopatías también. Hay algunas enfermedades que van a producir esta hipoventilación, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré o una poliomielitis. El síndrome de Guillain-Barré, ustedes saben que se caracteriza porque es una neuropatía periférica que empieza a nivel de los miembros inferiores con una debilidad en los miembros inferiores que va ascendiendo. Empieza en los pies, pantorrillas, asciende a los muslos, después agarra pelvis y abdomen, hasta ahí a veces llega, ¿no? No pueden mover. Entonces, por eso consultan. Pero este síndrome de Guillain-Barré va avanzando, va tomando los músculos respiratorios, esos músculos respiratorios de la caja torácica, no incluidos el diafragma, se ponen débiles y el paciente va a hipoventilar, va a hacer una insuficiencia respiratoria y el paciente va a tener que ser intubado hasta que pase este Guillain-Barré. Algunos pasan en el periodo de un mes, no, otros no. Hay pacientes que tienen también algún tipo de miopatía, no tipo miastenia gravis o polimiositis también, que están dentro de este cuadro, o alguna pacientes que tienen hipocalemia, ¿no? Un trastorno metabólico. Entonces hemos recibido pacientes que llegan a la emergencia porque no pueden mover las piernas, ¿no? Igual que el Guillain-Barré, los brazos también, y no pueden también hipoventilar. Cuando le tomas el potasio, lo normal que debe ser de 3.5 a 5.5 está en 0.6, 1, entonces, el tratamiento, le damos reto de potasio y el paciente empieza a ventilar mejor, a mover ya. Otras causas también que producen hipoventilación alveolar son el fibrotórax, son pacientes que tienen alteraciones en el pulmón, ya sea estructurales, ¿no? Su joroba, que es la cifosis y escoliosis, ¿no? Entonces trae alteraciones y restricciones con el pulmón, inestabilidad en la pared torácica, hemos dicho el paciente que tiene más de 3 fracturas costales y la cifoescoliosis. Así que vamos bien. ¿Se escucha? Sí, doctor, sí, todo ok. Sí, Ya. se escucha, doctor. Muy bien. Ahora, el tercer mecanismo o causa de insuficiencia respiratoria es el desequilibrio entre la ventilación y perfusión. Sabemos que el pulmón está constituido por más de 300 millones de alvéolos, cada uno, ¿no?, está perfundido. Este es un alvéolo, cada uno está perfundido. Este es otro alvéolo, está perfundido, este es otro está perfundido, ¿no? Entonces, en condiciones normales la relación debiera ser 1. Entonces, el desequilibrio ventilación-perfusión ocurre cuando hay una zona de pulmón que está ventilada, pero no perfundida o viceversa, ¿no? Entonces, en estos casos hay una alteración ventilación-perfusión, ¿no? Y ya le explicamos, por ejemplo, tenemos un paciente
con un trombo acá, atelectasia, ¿no? Está perfundido, pero como está tapando todo el bronquio, no puede haber intercambio gaseoso. Acá el shunt o la relación ventilación-perfusión es cero. O puede ser que el pulmón tenga bastantes secreciones, como se da, y son purulentas es una neumonía, o si es líquido, está frente a un edema agudo pulmón, ¿no? Acá la presión alveolar arterial aumenta, a diferencia del otro lado, ¿no? Que también es un desequilibrio de la ventilación-perfusión, donde el pulmón está ok, ¿no? Hay bastante oxígeno, pero hay un trombo que está obstruyendo el paso y no hay sangre aquí, ¿no? Entonces se da en el caso de tromboembolismo, ¿no? Pulmonar, en donde la ventilación alveolar arterial está aumentada. Entonces, este es un cuadro que te hace las diferencias, ¿no? De los hallazgos que vas a encontrar en cuanto a la presión arterial de oxígeno, presión de CO2, la presión alveolar arterial y la respuesta al oxígeno. En los mecanismos que producen una insuficiencia respiratoria por disminución de la FiO2, la presión de oxígeno es baja, en toditas es baja, miren, ¿no? La presión de CO2 está alta en la hipoventilación, en la demás está baja. La presión alveolar arterial está normal en los mecanismos que producen disminución de la FiO2 o la hipoventilación, y alto en los mecanismos que hay alteración de la difusión y shunt y desequilibrio ventilación-perfusión. Y por último, todas responden al oxígeno excepto cuando hay un shunt, ¿no? Hay un shunt. El cuarto es la alteración de la difusión. A ver, ¿qué pasa? Ya, cuando hay una alteración de la difusión, cuando el intercambio de gases entre oxígeno de los alvéolos y los glóbulos rojos está comprometido. ¿Por qué? Porque hay una distancia. Esta membrana alveolo capilar se ha, ¿cómo se dice? Se ha engrosado, ¿no? O hay una disminución de la permeabilidad alveolo capilar. ¿Cuándo se da eso? Por ejemplo, en los pacientes que tienen neumopatía, síndrome de distrés respiratorio del adulto, edema agudo pulmón y neumonías. La hipoxemia producto de esta es parcial o completamente corregida con concentraciones elevadas de oxígeno. ¿De acuerdo? Se dan en los pacientes que tienen fibrosis pulmonar o intersticiopatías. ¿De acuerdo? Aquí la presión parcial de CO2 baja, la presión parcial de oxígeno también va a ser baja. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿No? Que esta membrana alveolo arterial, ¿no? ¿No? ¿Qué ha pasado? Se ha engrosado, de tal manera que ahí el intersticio está grande porque es, ¿no? O hay secreciones aquí en el alveolo que evita de que la difusión sea rápida, ¿no? El quinto es el cortocircuito shunt, se refiere a que hay una ventilación, perfusión de cero. El shunt se diferencia de la alteración, ventilación, perfusión por la falta de respuesta a la administración de oxígeno a altas concentraciones, puesto que la región del shunt carece de ventilación. Entonces, acá, este es, ¿no? Acá hay un paciente que tiene un alveolo con poca cantidad de oxígeno, ¿no? O puede ser cantidades normales de oxígeno, ¿no? Pero hay secreciones purulentas, por decir, como en el caso de neumonía, o puede ser un paciente que tenga un edema agudo de pulmón, como se da en los pacientes que tienen una complicación de la insuficiencia renal aguda o crónica, hay un edema agudo de pulmón o un síndrome del estrés respiratorio del adulto,
puede ser que tenga también un absceso pulmonar o que el paciente tenga un problema de sangrado, ¿no? Una vasculitis, ¿no? De tal manera que esto obstruye supuestamente la difusión de oxígeno. Entonces aquí la presión parcial de oxígeno va a ser baja, ¿no? Son características de esto, por ejemplo, las cardiopatías congénitas, las fístulas arteriovenosas, desequilibrio, ventilación, perfusión con falta total de ventilación. ¿De acuerdo? Aquí la presión alveolar arterial aumenta. Ahora, la clínica de la hipoxemia. Entonces, hablando de la clínica, vas a tener clínica de insuficiencia respiratoria aguda, tipo 1, hipoxemia, o sea, presiones parciales de oxígeno menos de 50, o presiones parciales de CO2 menos de 60, o presiones parciales de CO2 mayor de 50. Entonces, la clínica de hipoxemia se caracteriza porque el paciente va a tener alteraciones neurológicas, incoordinación motora, somnolencia, confusión, parada respiratoria, convulsiones, también cardiovasculares. El paciente va a estar taquicárdico, ¿no? Porque tiene una ansiedad, porque no está ventilando bien, se le sube también la presión, puede tener arritmias y shock. Respiratoria, lógicamente, disnea, que es la sensación de dificultad para respirar, tiraje de los músculos intercostales, subcostales, ¿no? Y la cianosis, que es la coloración azulada que toma las uñas, puede tomar los labios o los lóbulos de la oreja. ¿De acuerdo? La clínica de los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria tipo 2, que se caracterizan porque la presión parcial de CO2 está mayor de 50, son diferentes, ¿no? Esa PCO2, esa elevada hipercarbia, se caracteriza porque va a producir somnolencia, confusión, cefalea, coma, ¿no? Entonces, y vasculares también va a producir una depresión miocárdica, puede generar arritmias y una vasodilatación carotidia, ¿no? Y cutáneas, el paciente va a estar rojo, ¿no? Va a tener diaforesis y vasodilatación periférica, por eso va a estar el paciente rubicundo. Para hacer el diagnóstico de insuficiencia respiratoria hay que tomar una muestra de gases arteriales, le llaman AGA, gases arteriales, ¿no? Entonces eso debe ser tomado por el médico. La técnica es primero palpar, desinfectar, ¿no?, el área, se palpa la arteria, la radial, ¿no? Y en forma perpendicular, acá no está en forma perpendicular, o en ese sentido clava la arteria, ¿no? Solamente palpando. Y estas jeringas se caracterizan porque acá al inicio están en vacío, no están totalmente cerradas, están más o menos, tienen un vacío más o menos de medio centímetro o 1 centímetro, tú clavas y automáticamente se sube la sangre, ¿de acuerdo? Con los gases arteriales tienes que hacer el diagnóstico, hemos dicho, que ahí te va a dar valores, por ejemplo, el pH, lo normal es de 7.5, 35 a 7.45, la presión parcial de CO2 de 35 a 45, la de oxígeno de 80 a 100, el bicarbonato más o menos 24 más o menos 2, la saturación de oxígeno 97, 98%, etc. Entonces nosotros decimos que el paciente tiene una insuficiencia respiratoria tipo 1 cuando tiene la presión parcial de oxígeno menos de 60, tipo 2 cuando tiene la presión parcial de CO2 mayor de 50. Y la presión parcial es menos de oxígeno y menos de 80, estábamos hablando de hipoxemia. Menos de 60 de insuficiencia respiratoria, ¿ya? Y acá nos dice que si tenemos un paciente con cualquiera de las dos alteraciones, pero que el pH esté bajo, estamos frente a una insuficiencia respiratoria grave, si el pH es menos de 7.2. Esta es una fórmula para sacar la gradiente alveolo arterial de oxígeno que ustedes han visto, ¿no? Que consiste en disminuir la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno.
Nosotros conocemos por los gases arteriales que nos dan la presión arterial de oxígeno, que no nos dan la presión alveolar. Entonces hay una fórmula donde dice que la presión alveolar de oxígeno resulta de multiplicar la FiO2 por la presión barométrica de medio ambiente menos la presión de agua, ¿no? Menos la presión parcial de CO2 menos este constante R que es 1.25. Entonces, si tienes una presión alveolo arterial menos de 15, estás llegando a la conclusión de que la causa que te produce insuficiencia respiratoria es extrapulmonar, o sea, puede ser un problema nervioso de las enfermedades neurológicas o en la pared torácica o en el músculo respiratorio. Sin embargo, si tienes una gradiente alveolo arterial de oxígeno mayor de 20, la causa es intrapulmonar, netamente pulmonar. Una neumonía, un asma, un EPOC, etc. Otras formas o exámenes que te ayuden a hacer diagnóstico. Ya hablé sobre la insuficiencia, el PAFI, que resulta de dividir la presión arterial de oxígeno sobre FiO2, ¿no? Hemos dicho entre 400 a 500 lo normal, menos de 300 injuria pulmonar, menos de 200, acá está mal, es síndrome de estrés respiratorio del adulto, ¿no? Lo otro es la pulsoximetría. Ustedes han visto el pulsoxímetro, ¿no? Que es un aparatito que ahora ya salió de boga. Todas las casas lo tienen con esto de la pandemia, y te va a dar los valores de arriba, que es la saturación de oxígeno, y abajo la frecuencia respiratoria. Solamente para que ustedes tengan una idea que cuando un paciente tiene, por ejemplo, 90, ya comienza este aparatito supuestamente a dar una alarma, que quiere decir que la presión parcial de oxígeno está en 60, ya está haciendo insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, y los pacientes que han ido a COVID muchas veces llegaban con 85, 75, mira, 40, 50 de presión parcial de oxígeno, y con gran compromiso a nivel, gran compromiso a nivel tomográfico, que a veces no se podía hacer nada, esperaban hacia el último. Las imágenes de radiografía y tomografía y resonancia magnética nos ayudan. No tengo a la mano, pero hubiese puesto la de COVID, una imagen de un pulmón que tiene comprometido, si 10% o 20% es diferente a una que tiene 80%, lógicamente que tiene 80%, tiene pocas posibilidades de salir, y si tienes un ventilador, los dos pacientes son de la misma edad, no tiene factores de riesgo, se le coloca el ventilador al que tiene más posibilidades de salir, ¿no? A ese paciente que tiene 20%. ¿Por qué? Porque esos ventiladores están hechos para salvar vidas en 7 días. Entonces, 7 días ese paciente está listo y pasas a otro que tenga las mismas características. Porque si tienes a un paciente que tiene un compromiso, hay pacientes de 80, 90% del pulmón, lo vas a colocar a ese paciente y se va a morir, con ventilador o sin ventilador. Y si tú lo colocas el ventilador, a ese paciente estás dejando, ¿no? Estás dejando morir otro paciente que se pueda salvar, si ya sabes que ese paciente no tiene, ¿no?, posibilidades de salir. Exámenes auxiliares, conocer también el hemograma, puede tener una infección, una neumonía, la hemoglobina, son ya glucosa, que son exámenes de base. La broncofibroscopía es un examen a través del cual se entra con una cánula que tiene características de ser, tiene una fibra óptica y llega a determinado nivel de los bronquios, ¿no?, para sacar biopsias, para ver si es que hay una tumoración, un cambio en el epitelio. A veces cuando también hay un objeto extraño, como se produce en los niños, también las biopsias pleurales también te dicen, te sacan una muestra y se manda al patólogo para ver qué es lo que está padeciendo este problema en la pleura. Cultivo de líquido pleural o secreciones también te van a ayudar. Recuerda que la insuficiencia respiratoria, ¿no? La insuficiencia respiratoria tienes que darle tratamiento con oxígeno. La primera
es la más simple es la cánula vinasal. Tú le colocas a este paciente, ¿no? La cánula vinasal lo conectas a un balón de oxígeno y le das 1 litro hasta 5 litros máximo. 1 litro te va a subir la FiO2 a 0.24. 2 te va a subir a 0.28. 3 a 0.32. 4 a 0.36 y 5 a 0.40. Y tú le das más 6, 7, 8 litros, el paciente no va a subir la FiO2. Muy por el contrario, va a entrar mucha cantidad de oxígeno frío y le va a hacer más daño. El otro dispositivo es la máscara de Venturi, que tiene esta cosita, dispositivo verde, que te dice, si tú quieres una FiO2, por ejemplo, a 35%, le colocas 6 litros. Si quieres FiO2 a 40%, 9. A 45, 12. A 50, 15 litros. Entonces, la máscara de Venturi que te da 50% de FiO2, ¿no? Después tienes la máscara de reservorio, ¿no? Que funciona con 9 a 15 litros. O sea, para que esta mascarita esté funcionando bien, tiene que ser así llena. La bolsita de reservorio de oxígeno. Y eso se logra cuando tú le pones el balón de oxígeno, está entre 9 a 15. Si tú le pones en 1, en 2, este paciente va a hacer un aumento de la presión parcial de CO2, hipercapnia. Y por último, los pacientes que necesitan 100% de oxígeno es el ventilador mecánico. Pero ese 100% de oxígeno solamente es al inicio, ¿no? Da una determinada frecuencia, una determinada presión, ¿no? Porque si le das mucho volumen también, si le das mucho volumen o mucha presión, puedes producir barotrauma y el paciente se muere. ¿De acuerdo? Recuerden que los gases arteriales, a ver, ¿dónde están los gases arteriales? Aquí los gases arteriales, cuando mandes un gas arterial a laboratorio, ¿no? Vas a tener que tomarle la temperatura y la saturación y la FiO2, o sea, si el paciente está, por decir, con FiO2 50% en el ventilador, le tienes que mandar ahí. Si el paciente tiene 3 litros por cánula vinasal, estás dando FiO2 0.32, ¿no? Si el paciente está con máscara de Venturi, acá el dispositivo dice 45%, 45% de CO2. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto te ayuda a saber el PAFI, ¿no? Cómo está el paciente. Entonces, siempre debe ir la temperatura y la FiO2, ¿de acuerdo? No es lo mismo un paciente que tenga, por decir, un PAFI por decir, una saturación de oxígeno, por decir, de 100% y no tiene nada, de 90%, por decir, y no tiene nada de oxígeno, que otro que tenga, por decir, 90% y esté con este dispositivo, ¿no? Ya está con 90% de oxígeno, el paciente está malito. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Doctor, disculpe, hay ¿cómo se puede decir? Y los pacientes que usan Guairachi, ¿qué es lo que se escuchó? Ah, ya. Bueno, se han inventado bastantes mecanismos por el cual se pueden aumentar la presión de oxígeno. Por ejemplo, han puesto esas máscaras de buceo, las han adaptado, que son una máscara que cubre toda la cara, y arriba tienen dos dispositivos, y le das, pues lógicamente, funciona con 2 balones de oxígeno, ¿no? Y le das el PIP, que es la presión, le metes un poquito de presión, ¿no? Al momento que le estás mandando oxígeno. En los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria leve y que están despiertos, lúcidos, ¿no? En ellos se les puede utilizar. Pero el Guairachi es algo similar, ¿no? Algo similar. ¿Alguna otra pregunta más? Ya, no hay preguntas, jóvenes. Entonces, denme 10 minutos para empezar aquí nomás empezamos la práctica, ¿de acuerdo? Sí, doctor.
Listo, denme 10 minutos para tomar un poquito de agua. Ya, entonces, detenemos la grabación y esperamos, ¿ya? 10 minutos será.